Dios les bendiga. Vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. El título de la predicación es El corazón de David y el corazón de Saúl. Esta predicación es un complemento de la semana pasada, que estuvimos viendo cómo vencer los gigantes, pero también hoy vamos a ver otro aspecto de la vida de David y en este sentido vamos a analizar también un poquito la vida de Saúl. Vamos entonces a ver algunas cosas en común que tenían los dos reyes. Este estudio tiene que ver también con ambos. Entonces vamos primero a orar, a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra, que nos alumbre y que hoy podamos entender la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana porque nos has traído a escuchar tu palabra. Gracias por la lluvia. Gracias por el llenado, Señor, de las presas que en este momento nos ha favorecido. Te seguimos pidiendo que nos guardes de todo mal, de cualquier accidente, que también a veces los caminos se ponen resbalosos, pero te pedimos que tú guardes a cada uno de tu iglesia, de nuestra ciudad, la gente, Señor. Y te damos gracias porque hasta ahorita nos has guardado y nos tienes aquí reunidos, Señor. Te pedimos que ahora nos hables con tu palabra. Gracias porque podemos alabarte. También queremos, Señor, escuchar tu palabra. Queremos sentarnos a los pies del Maestro y aprender en esta mañana de ti, Señor. Ayúdanos, háblanos, enséñanos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vemos entonces aquí la palabra de Dios nos habla acerca de David y de Saúl. ¿Qué cosas en común tenían David y Saúl? La semana pasada hablamos de David como ese jovencito que venció a Goliat. Acuérdense que David, pues como dijimos, era un pastorcito de ovejas que Dios había librado de alguna manera de varios peligros, pero en el momento en el que David vence a Saúl, él era un joven, era un jovencito que alrededor pues podría tener menos de 20 años, David en ese momento, y realmente Dios ya le había prometido que lo iba a hacer rey. Entonces, estamos hablando ya de David como rey, ¿verdad? David ya como un rey, por decirlo así. Entonces, ¿qué cosas en común podría llegar a tener David y Saúl? Bueno, pues en primer lugar, los dos, David y Saúl, eran jóvenes. Acuérdense que Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando Israel pidió un rey, Dios les dio rey y les dio a Saúl. El primer rey de Israel fue Saúl, ¿sí? El segundo rey de Israel fue David. Entonces los dos eran jóvenes cuando fueron usados por Dios. Los dos eran hermosos, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios, uno a su manera y el otro a su manera, porque nos dice la Biblia que, como vimos, Saúl era un hombre alto, fuerte, bien parecido. David, por el otro lado, era también rubio, o más bien era rubio, pero también era bien parecido. Entonces, y era más bajito, pero de todas maneras, los dos eran bien parecidos. Los dos provenían de familias de poca estima. Primera de Samuel 9:21, si me lo buscas, nos habla acerca de la familia de Saúl. Nos habla Primera de Samuel. No vamos a buscar todas las referencias porque nos llevaría mucho, yo te las voy diciendo, pero de pronto algún texto sí lo vemos. Primera de Samuel, capítulo 9, en el verso 2. Perdón, 9:21. Dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? Aquí podemos ver cómo Saúl pues no se consideraba de una gran familia, y de hecho él tampoco se consideraba como digno de ser rey, ¿sí? O sea, primera de Samuel nos dice ahí que él era de las familias de Benjamín. Benjamín era la más chica de las tribus y dice, soy de la familia más pequeña, ¿no? El de los chicos más chicos, ¿sí? Los dos se consideraban indignos
de ser reyes también. Primera de Samuel 15, 17 nos dice la palabra de Dios. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Le está diciendo a Saúl. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los dos también se consideraban indignos de ser reyes. También podemos ver en otro capítulo, en el capítulo 18, verso 18, a David hablando de sí mismo también acerca de que era humilde, porque dice: pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? O sea, fíjate, David ni siquiera se consideraba a sí mismo digno de ser yerno del rey, porque acuérdate que una de los premios que se había prometido por vencer a Goliat era que pues también se le iba a dar la hija del rey, ¿no? Entonces, cuando nos dice la palabra de Dios que pues ese podía ser un premio, dice David: ¿quién soy yo? ¿Sí? O sea, se menospreciaban, por decirlo así, no se consideraban dignos, se consideraban indignos de ser reyes, provenían de familias de poca estima. Los dos fueron ungidos con el aceite de la unción por Samuel. Esto lo podemos ver también en Primera de Samuel. Sobre los dos vino el Espíritu Santo con poder también. Primera de Samuel 10, en el verso 6. Primera de Samuel 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Son palabras de Samuel que le está dando a Saúl y así mismo se cumplió. Primera de Samuel, verso 6, y dice, verso 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y nos dice el verso 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Sí? Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, se cumplió, vino sobre el Espíritu Santo, sobre Saúl y también sobre David. Podemos ver la misma cosa. Dice en 1 Samuel capítulo 16, en el verso 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Está hablando de Samuel, está ungiendo a David. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sí? Sobre los dos vino el Espíritu Santo con poder. Los dos tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar. ¿Sí? Los dos tenían alrededor de la misma edad cuando empezaron a reinar. Los dos reinaron alrededor de 40 años sobre Israel. Los dos tuvieron la oportunidad que Dios perpetuara su reino. O sea, Dios tenía el propósito de perpetuar el reino para Saúl y sus descendientes. Lo había puesto como rey, pero también la promesa se extendía hacia sus descendientes. Y también David le promete Dios que no le iba a faltar alguien que estuviera en el trono, ¿sí? Entonces, ellos tenían la oportunidad de perpetuar su reino. Los dos murieron a la edad de 70 años aproximadamente. Los dos cometieron grandes pecados contra Dios, no solamente Saúl, aunque se exalta o se toma más en cuenta el pecado o los pecados de Saúl, también David cometió grandes pecados contra Dios. Los dos también empezaron bien, pero Saúl terminó mal. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 10, en el verso 13 y 14. Primera de Crónicas, está adelantito de Samuel. Si tú ya estás en Samuel, pasas Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes y llegas a Crónicas, ¿sí? En Primera de Crónicas, capítulo 10, en el verso 13,
capítulo 10, verso 13, dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Bueno, vamos a ver también cómo terminó David. David, primera de Crónicas, capítulo 29, en el verso 28. Primera de Crónicas, capítulo 29, en el verso 28. Dice: y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios que David terminó, o sea, te das cuenta la diferencia entre lo que nos dice la Biblia de uno y otro, ¿no? O sea, nos dice que nos deja muy claro que Saúl se perdió, que Saúl estuvo mal, que Saúl Dios lo mató, nos dice. Y aquí de David nos dice: murió en buena vejez, lleno de días, riquezas, gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. O sea, no solo de Saúl dice, y traspasó el reino a David. Y aquí nos dice: y reinó su hijo. O sea, tuvo una descendencia que dejar en el reino. Y nos dice los hechos del rey David, verso 29, primeros y postreros están escritos en el libro de Crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Y con todo lo relativo a su reinado, su poder, los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquella tierra. O sea, nos está diciendo aquí, nos habla bien de David, nos habla que David terminó bien. Sabemos y entendemos que David es un hijo de Dios, que lo vamos a encontrar en la gloria, que lo vamos a encontrar entre los hijos de Dios, salvado, y en el reino eterno de Dios, ¿no? O sea, así nos lo deja ver la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó entre David, entre Saúl? ¿Por qué David? O sea, a pesar de que encontramos muchas cosas que son coincidentes, o sea, si te das cuenta, tenían demasiadas similitudes en sus vidas, David y Saúl, pero ¿por qué a uno le fue bien y por qué al otro le fue mal? ¿Sí? En primer lugar, te podría decir algo muy, muy, muy importante que quiero enfatizar el día de hoy. David aceptó el plan de Dios para su vida. O sea, David fue tratado por Dios. ¿Sí? Una de las cosas que te puedes dar cuenta, o las diferencias que pudiéramos encontrar entre David y Saúl, como dijimos, David venció a Goliat antes de los 20 años, pero David no ascendió al poder inmediatamente. O sea, David venció a Goliat y todavía pasaron, ¿sabes cuántos años pasaron para que David pudiera llegar a ser rey? ¿Cómo cuántos? No, 40 reinó, pero ¿cuántos pasaron para que llegara a ser rey entre que lo ungió Samuel y ¿mande? Alrededor de 10 años, ¿sí? O sea, porque lo ungieron más o menos a esa edad de unos 20 y alrededor de 30 años tenía él cuando comenzó a reinar. O sea, pasaron 10 años, pero esos 10 años que pasan entre que es ungido por Samuel y el Espíritu de Dios viene sobre él, y entre que llega al reino de Israel, pasaron muchas cosas en su vida. O sea, no creas que él estuvo miel sobre hojuelas o que él estuvo tranquilito ahí esperando a que, como hoy en día, de que están haciendo la transición del gobierno y el presidente le pasa a la que va a seguir, le pasa la administración y hasta se van de paseo juntos y ahí andan bien contentos los dos, casi uno tomado de la mano del otro. No, o sea, nos dice la palabra que Saúl empezó a tener celos de David. ¿Sabes por qué empezó a tener celos de David? Porque nos dice la palabra de Dios que David empezó a tener más fama. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 18. Ahí vamos a ver, dice en Primera de Samuel 18, verso 6. Para esto, Saúl ya sabía que había sido desechado. Me está dando frío también. Muy bien, entonces,
18, verso 6, dice, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Fíjate cómo, ¿qué sucedió ahí? Bueno, pues generalmente en la antigüedad, cuando había una guerra, pues se acostumbraba que el rey no solamente era el rey, sino era también pues como hoy en día también entendemos que el presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas, pero en ese tiempo el rey mismo iba a pelear. Entonces, cuando regresaba el batallón de haber ganado, pues toda la gente salía a celebrar. O sea, la gente se volcaba a celebrar al ejército que había ganado por ellos, que los había liberado de haber sido, de correr el riesgo de ser esclavos. Y la gente los salía como un desfile, haz de cuenta como hoy en día cuando ganan una copa o un trofeo, la gente ahí estaba haciéndoles un desfile a todo el ejército, y hasta delante de todo el ejército iba el rey. Entonces la gente celebraba al rey, ¿sí? Y decían, viva el rey, y gloria al rey, etcétera, ¿verdad? Por eso hoy en día también nosotros alzamos nuestras manos y alabamos a Dios, porque estamos celebrando su victoria en la cruz, ¿no? Pero en ese momento así celebraban a los reyes. Entonces, de repente llega Saúl de la guerra, de que vencieron a los filisteos, y Saúl dice, bueno, pues me van a celebrar. Y empieza a escuchar, no, Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000, y todo el mundo celebrando ahí. Y dice verso 8, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Fíjate que esto ya le pasaba, ya le sucedía a Saúl frecuentemente, de que pues ya estaba hasta endemoniado Saúl. O sea, es algo tremendo, porque de que el Espíritu Santo había llenado la vida, había venido con poder sobre Saúl por su desobediencia, por el hecho de hacer las cosas como él quería, no obedecer a Dios, no tomar en cuenta a Dios. Dice la palabra que venía un espíritu malo y lo atormentaba. Y antes de que David llegara a vencer a Goliat, David ya iba a tocar para el rey el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, dice que el espíritu lo dejaba de atormentar. O sea, David, a través de su música, porque recordemos que David no solamente era un hijo de Dios y fue rey, sino antes de ser rey, él era músico, compuso salmos a lo largo de su vida. De hecho, el Salmo 119 se le atribuye también a David, el capítulo más largo de la Biblia, se le atribuye también a David. Y David era una persona que sabía mucho de música, tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa, hasta el demonio se calmaba. Por eso lo llamaba Saúl a su presencia y decía, mándeme a ese muchacho para que me toque. Y de repente, en ese momento, dice que él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Fíjate cómo David era muy diestro, era muy hábil, ¿verdad? O sea, tenía dotes, porque también al final de cuentas llegó a ser un guerrero y llegó a ganar batallas con los ejércitos de Dios, hasta que en algún momento ya era viejo y casi lo matan, y dicen, no, ¿saben qué? Mejor vamos a guardar a David, porque pues ya está grande y no lo vayan a matar en una batalla, mejor lo dejamos tranquilo. Y de hecho, en una de esas batallas, cuando no salió a la guerra, pues dice que los reyes salían a la guerra en ese tiempo, y David dice que estaba dormido en su casa a mediodía. O sea, dejó David de estar activo en la obra, dejó David de estar activo en el ejército de Dios, y de repente ahí tomó el diablo ocasión, y fue cuando adulteró con Betsabé. O sea, porque estaba ocioso finalmente David, ¿no? Pero nos dice aquí la palabra que en David, que era joven, era muy diestro, era muy hábil, era muy, muy fácil
él se libró de la muerte. Dice que mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Fíjate cómo aquí la misma palabra de Dios nos dice que Dios había dejado a Saúl, Dios ya había desechado a Saúl. El profeta Samuel ya le había dicho, inclusive Samuel le dijo, Dios va a poner a alguien conforme al corazón de Dios. Definen a David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué tremendo, ¿no? O sea, que imagínate que de alguna forma, en algún lugar, se pudiera decir de ti que fuéramos nosotros conforme al corazón de Dios. Yo creo que sería lo mejor o la reseña más grande que alguien pudiera escribir acerca de tu vida, que tú seas conforme al corazón de Dios. Pero para que este hombre llegara a ser conforme al corazón de Dios, pasaron muchas cosas. No solamente esa lanza que pasó volando cerca de él para matarlo, sino nos dice la palabra que Saúl lo engañó, le dio supuestamente a su hija y después fraguaba cosas en contra de él, lo quería matar en varias ocasiones, hasta Jonatán, que era el hijo de Saúl, le advirtió y le dijo, mi papá te quiere matar, huye. Andaba huyendo por las cuevas, se tuvo que pasar incluso al ejército oponente, al ejército del otro país y fingir que estaba loco. Dice que hasta dejaba salir espuma por su boca, fingiéndose loco para que lo aceptaran y no lo mataran. O sea, David pasó tantas cosas tremendas en esos 10 años donde él estuvo esperando la promesa de Dios, pero Dios estaba trabajando en su corazón. O sea, como vimos el primer punto que estábamos hablando, David aceptó el trato de Dios en su vida. David no quisiera que también nosotros pensáramos, pues como el pastor nos predicó la semana pasada que tenemos que vencer a nuestros gigantes y matarlos, pues vamos a matar a toda persona que esté en contra de mí. O sea, aquí creo que podemos ver dos cosas muy diferentes. Una, hablamos la semana pasada que el propósito que tenía David al matar a Goliat era precisamente la honra de Dios, la gloria de Dios. O sea, los propósitos que tú debes de hacer o de tener para hacer algo en tu vida siempre debe de ser, para vencer, tener en cuenta la gloria de Dios. ¿Esto le va a glorificar a Dios o lo quiero hacer porque me acomoda a mí? ¿Sí? A veces podemos tener personas que nos incomodan a nosotros, que nos incomodan en nuestra vida o que sentimos que nos están frenando un desarrollo, que tú dices, bueno, esta persona me frena para que yo pudiera ser tan feliz si no tuviera esta persona en mi vida, si no hubiera este compañero en el trabajo todos los días, si no me encontrara con este maestro, si no tuviera este hermano, si no tuviera este esposo, si no tuviera esta vida, si no tuviera estos padres. A veces nos sentimos incomprendidos, a veces sentimos que algo podríamos cambiar para ser totalmente felices, pero Dios no nos dice mata quita todos tus estorbos del camino. Siempre va a haber estorbos, siempre va a haber algo en nuestra vida que digamos no me está dejando. Pero sabes que a veces esos estorbos, esas cosas que nos sentimos que no nos dejan ir hacia el éxito, más bien son tratos de Dios para tu vida. O sea, son cosas que Dios está permitiendo también en tu vida, porque Dios quiere tratar tu corazón, porque Dios quiere tratar tu carácter, porque Dios quiere que tú aprendas a vivir así. A veces también podemos decir algún aguijón en la carne, como Pablo mismo escribe y dice, pues Dios me ha dejado este aguijón en la carne para que yo no me envanezca por las visiones que he recibido. O sea, siempre había algo que en un momento dado, la persecución en los cristianos, cuando venían y ellos tenían la palabra de Dios y el Espíritu Santo con fuerza en ellos y podían hacer milagros y podían predicar y podían hacer muchas cosas, pero de repente venía la persecución y empezaba a traer ese problema sobre la iglesia. Y uno podría haber dicho, imagínate si no hubieran tenido persecución los cristianos, pero sabes que muchas veces la persecución aviva a la iglesia. O sea, podemos ver muchas veces a la iglesia en países que está perseguida y tienen un fuego, tienen un amor, tienen una devoción hacia Dios tan grande. Y a veces los países en donde somos libres para predicar, para hacer la obra de Dios, somos nos asentamos, nos entibiamos muchas veces
porque no tenemos nada que nos frene. Cuando a veces tenemos un freno, en ese momento se convierte la oportunidad perfecta que el Espíritu Santo utiliza para que nosotros también podamos ir hacia adelante. Entonces, no siempre veamos una oposición como una cosa mala. A veces las oposiciones nos vienen porque Dios las quiere permitir, porque quiere tratarnos. A David le pasó, él tenía a Saúl. Y David mismo le preguntó a Saúl, ya teniéndolo cerca para matarlo, hasta, fíjate, los mismos soldados de David le dicen, Dios te lo entregó. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24. En este texto, como son varios versículos, me gustaría que me ayuden a leerlo. Si usted no trae Biblia, lo puede leer de aquí al frente. Si nos podemos poner de pie y leemos un versículo y un versículo. Vamos a leer hasta el versículo 12 del capítulo 24, 1 Samuel 24, del 1 al 12. Empiezo yo el primero, el segundo ustedes y así nos vamos. Dice la palabra, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí en el día de Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la línea del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa. El ungido de Jehová, y yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, saliendo de la cueva, detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David vino sus rostros a tierra e hizo reverencia. Y David dijo a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extiende mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Amén, muy bien. Entonces pueden tomar asiento, nos dice la palabra de Dios, o sea, le dice aquí David, le dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, pero mi mano no será contra ti. Fíjate por qué le dice David que no lo ha matado, o sea, ¿por qué le dice a David que no lo va a matar, que no le va a hacer daño? Porque es el ungido de Jehová. O sea, aquí vemos un tremendo respeto por las autoridades de parte de David, ¿sí? O sea, vemos que David tenía un tremendo respeto, no solamente porque Saúl era la autoridad como rey, sino también porque Saúl había sido ungido por Samuel, por el profeta, como un ungido de Dios. O sea, tenía, por decirlo así, el sello, la marca, el llamamiento, lo había recibido de parte de Dios,
Y David no se atrevía a pasar por encima de sus autoridades. O sea, David tenía a Saúl como su autoridad, ¿sí? No solamente como suegro, no solamente como rey, sino más allá, es la autoridad que Dios puso sobre mí. O sea, no solamente estamos hablando, es como cuando hablamos de honrar a los padres, no solamente lo tienes que ver como mi papá o como mi mamá, mi proveedor o el que me da asilo en su casa, no, sino tienes que ver la autoridad de parte de Dios, ¿sí? O sea, es la persona que Dios puso para cuidarme, es la persona que Dios puso al frente de esta familia, es la persona que Dios puso como mi procreador, ¿sí? O sea, es la persona que Dios escogió para mí. Y muchas veces podemos guardar el rencor precisamente para con nuestro padre, para con nuestra madre, para con nuestras autoridades. ¿Cuántas veces se habla mal de los presidentes, de los gobernadores, de los alcaldes? Se burlan, les hacen chistes, los hacen memes y de repente no nos ponemos a pensar que no es esa persona. No te estás burlando de él, te burlas de la autoridad que Dios puso en ese lugar, ¿sí? Por eso tenemos que tener respeto a nuestras autoridades, respeto a las personas. No, pero es que son inconversos, es que son impíos, es que obran mal. A Dios le dará cuentas. ¿Qué le dijo David a Saúl? Jehová te juzgue. ¿Sí me entiendes? Le dice ahí en el verso 12, juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová. O sea, porque había hecho mal Saúl a David, claro que le había hecho mal. Le había hecho demasiado mal, lo quería matar. ¿Qué más mal podía haber? Y todavía hasta los siervos de David le dicen, este es el día que Dios te prometió, te lo dio en tu mano, mátalo. O sea, fíjate que todavía te dijeran así, personas, hermanos tuyos, por decirlo así, dijeran, tú puedes obrar contra de él, obra en contra de él. Tú lo puedes demandar a esa persona, demándala. Tú le puedes hacer daño, hazle el daño. Pero fíjate cómo David dice, no lo voy a hacer, porque es el ungido de Jehová. Y dice que hasta se turbó su corazón porque rasgó el manto. O sea, yo pienso que sí estuvo bien el hecho de rasgar el manto porque así le pudo probar. Y le dijo, mira, yo te tenía, ahí te tenía. Tú estabas distraído, estabas dormido y yo te pude haber enclavado en ese momento. Aquí está tu manto. Yo te pude haber matado, pero no lo hice porque eres el ungido de Jehová. O sea, David tenía todo para vencer por su propia mano a Saúl. Pero ¿tú crees que Dios hubiera prosperado el reino en su mano si él hubiera tomado el reino a la mala? No, Dios no lo hubiera prosperado. No se hubiera afirmado en su reino. Pero por cuanto él esperó el tiempo de Dios para que se cumpliera lo que Dios le había prometido, él podría haber dicho, esto ya fue una promesa de Dios. Esto ya es una promesa que Dios me dio. Dios ya me ungió. Samuel ya me ungió también a mí como rey. Me procede ser rey. Me pertenece el reino. Lo voy a tomar. Aquí está mi enemigo. Lo voy a matar y voy a ser rey. Pero él dijo, no, yo no voy a matarlo. Yo no voy a extender mi mano. Si Dios quiere enjuiciarlo, Dios se va a encargar de que este hombre sea enjuiciado. Y si tengo que esperar toda una vida para ser rey, esperaré toda una vida para ser rey. A lo mejor Dios quiere que nomás sea rey 2 años. A lo mejor Dios quiere o a lo mejor Dios me extiende la vida. Vivo más años que todos los hombres de la tierra. ¿Me entiendes? Es como cuando Abraham dijo, Dios puede levantar de los muertos a Isaac. Dios lo puede levantar. Si lo mato yo, Dios lo va a revivir. También David dijo, si no asciendo pronto al reino, Dios me va a dar los años que Dios quiera darme en el reino. Pero Dios va a cumplir su palabra en mí. Dios va a cumplir su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en ti. Si tú esperas en Él. Si tú sabes esperar el tiempo de Dios. No corras antes de caminar. Ve el tiempo que Dios tenga para tu vida. Y las trabas que tienes en tu vida, acéptalas. Tómalas de parte de Dios. Perdona a las personas que te hagan daño. ¿Cómo podemos entender que Jesús haya puesto la otra mejilla? Y hay muchos cristianos que dicen, no quiero poner la otra mejilla porque eso no está bien, no me voy a dejar. Siempre nos dicen los papás, a veces la cultura mexicana es, no te dejes.
Si te hacen una, tú hazles dos. Así me llegaron a decir a mí al menos, de chiquito. No te dejes, que no te agarren de su tonto, ¿sí? No te dejes, no dejes que te hagan, que te hagan como el tonto de la escuela. No te dejes. Pero sabes, cuando Dios quiere que te dejes, a veces hay que poner la otra mejilla. Y en eso Dios también se va a glorificar. No siempre el cristiano va a ser un hombre bélico. No siempre el cristiano va a ser una persona vengativa. No tenemos de hecho que ser vengativos. Jesús dijo, no se vengan de sus enemigos. Oren por ellos. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendice al que te maldice. Si nosotros somos personas que siempre estamos a la defensiva, entonces no vamos a poder tener el Espíritu de Cristo. Si nosotros queremos vengarnos del que nos hace o no queremos que nos hagan daño, estamos siempre cuidando esa parte de que no me hagan daño, que no le hagan daño a mis hijos, que no le hagan daño a mi familia, entonces estamos como tratando de estar a la defensiva. Y una persona que vive a la defensiva es una persona que puede llegar a ser violenta. Entonces tratemos realmente de ver la voluntad de Dios para mi vida. Sí, tengo que guardar a mi familia. Sí, dice la palabra de Dios que el hombre guarda su casa para que no sea minada de ladrón. Sí, está bien. No te quiero decir saca tus cosas o deja ahí tu casa abierta para ver quién se mete a robar. No es el sentido. El sentido es que realmente cuando tú sabes que hay una persona o hay una circunstancia que te está trabando algo, a veces hay una traba, hay algo que no pasa en ese negocio que quieres hacer, hay algo que no se está dando, hay algo que está atorado. Entonces, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y no se desatora, Bueno, acepta que está atorado, acepta que no se va a dar, acepta que no te vas a graduar de esa carrera que querías, acéptalo. No te estés ahí duro y duro y duro y duro y duro. A lo mejor no es lo que Dios quería para ti. O a lo mejor sí es, pero no en este año. A lo mejor en el que sigue, o a lo mejor en el otro, o en el otro, o en el otro. No pasa nada. En el tiempo de Dios las cosas son perfectas. Muy trillada esa frase. Los tiempos de Dios son perfectos. Pero a veces no queremos esperar el tiempo de Dios. A veces decimos, no, este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo. El que yo quiero poner, este es el tiempo. No, a lo mejor no ese es el tiempo. A lo mejor Dios quiere que esperes más tiempo y no pasa nada por esperar. El tiempo que Dios ponga va a ser el tiempo perfecto, el tiempo que Dios quiere para ti. Y cuando llega, Dios hace su obra contigo. ¿Por qué? Porque dejaste que Dios te tratara. Siempre Dios te va a tratar. La escuela de David es la escuela del quebrantamiento, donde Dios trata con nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra impaciencia, nuestra desobediencia, nuestras motivaciones equivocadas, nuestro mal carácter. A veces Dios es como ese papá que nos está diciendo, enseña a tu hijo a esperar, ¿sí? A veces me acuerdo mucho cuando estaban mis hijos pequeños, eran bebés, especialmente con el primogénito, con Andrés, que nos decían, háganlo esperar por la leche. O sea, él, generalmente tú sabes que pasan 3 horas y le tienes que dar al recién nacido la leche. No, pues él quería la leche a las 2 horas y media, ¿sí? Pero nosotros decíamos, oye, pero pues hay que dársela, porque el niño está llorando, ya tiene hambre, o hay que darle un poquito más. Decían, no, espera. Pero doctora, ¿cómo le hago para que espere? Pues el niño está llorando, está en un grito. No, hazlo esperar. O sea, hazlo que espere. Pero ¿cómo le hago? Pues entretenlo. O sea, ponte a jugar con él o ponte a hacer algo y de repente pues ahí estábamos haciendo de todo para que esperara las 3 horas. No era fácil, pero lo hacíamos esperar. ¿Y tú crees que es fácil hacer esperar a un niño? No, los que tienen niños lo saben. No es fácil hacer esperar. Lo más fácil es darle el dulce al niño porque así se calla. Lo más fácil es darle el celular al niño porque así se calla. Pero a veces no es lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento resuelves un problema, pero a la vuelta de la esquina te creas otro problema. ¿Qué problema íbamos a crear en él? Obesidad. ¿Sí? O sea, yo conocí también a un niño que decían que lloraba mucho y dijo la mamá, pues dale atole, o sea, dale avena para que se llene. No, pues dice, la primera vez que le dimos al niño la avena estaba, o sea,
así llenísimo, ya no dijo nada, pero ya después pues pedía su leche con su avena y pues tú me preguntarás cómo era ese niño, pues era doble ancho. Y cuando tú acostumbras a un bebé que ya tiene sobrepeso desde chiquitito, pues ¿cómo va a ser de grande? O sea, ya le estás poniendo una condición que no debería de tener. Por eso los mexicanos somos prediabéticos ya por ser mexicanos. Yo no sé si sabías eso, pero nosotros por ser mexicanos ya somos prediabéticos, estamos catalogados como prediabéticos, porque hay tantos diabéticos en nuestra población que ya por etnia ya calificamos como prediabéticos, ya tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces imagínate, si tú no haces, a veces Dios dice, tengo que hacerlo esperar, no le voy a dar las cosas en el momento que Él está queriendo. ¿Por qué? Porque le va a hacer bien. O sea, si le doy las cosas inmediatamente, va a ser un daño para Él, lo tengo que hacer esperar. Y siempre es bueno esperar, para llegar al matrimonio es bueno esperar, ¿sí o no? O sea, si imagínate que todo lo quieres al momento, todo lo tienes al momento, pues nunca vas a llegar a casarte, porque todo vas a querer al momento. Vas a querer tener sexo con tu pareja al momento. Vas a querer tener todos los beneficios de una relación de matrimonio al momento. No es al momento, hay que esperar. Y es bueno esperar. Dios nos pide esperar. Hay que esperar. ¿Sí? Esperar en Dios. David supo esperar el momento de Dios. Saúl actuaba con el poder del Espíritu Santo, pero no conocía la vida del Espíritu Santo. Una cosa es que Dios te utilice y otra cosa es que Dios sea el que te autorice, o por decirlo así, que Dios te apruebe. ¿Sí? Una cosa es que Dios te utilice en un momento. Dios puede utilizar hasta una burra. Hizo hablar, nos dice la palabra, ¿no? O sea, Dios puede utilizar lo que Él quiera, hasta un inconverso Dios lo puede utilizar, pero que Dios te apruebe a ti es una cosa muy diferente. Dios utilizó a Saúl, pero Dios no aprobó a Saúl. Dios utilizó a David y Dios aprobó a David. Una cosa muy distinta es los dones y otra cosa muy distinta es el carácter. ¿Sí? Podemos tener muchos dones. Tú puedes ser una persona muy bien, o sea, puedes tener muchas cualidades en tu propia vida. Hay gente que yo he conocido que, por ejemplo, han llegado a la iglesia y yo los he visto músicos tremendos. O sea, que tú dices, oye, esta persona tiene una voz bien calificada, tiene un sentido de tocar bien bonito, tiene una carisma como mucha gente no la tiene, pero no tenían el carácter, no tenían digamos, lo que Dios pide en una persona, esa aprobación de parte de Dios. Y pregúntame si realmente siguen en los caminos de Dios. Muchos de esas personas, hablo muchas veces de los músicos porque muchas veces los músicos brillan, ¿sí? Brillan en la iglesia, brillan en la alabanza, la gente los ve al frente, tocan y cantan y la gente dice, ay, qué bonita voz, y brillan. Y es muy fácil que el músico o el hermano de la alabanza o el hermano que es visto, el que hace algo en la iglesia, empieza a ensoberbecerse, empieza a tomar crédito por sí mismo, empieza él mismo a decir, yo puedo hacer esto porque yo sé, porque yo hago, porque Dios me ha favorecido. ¿Sí? Si en algo te favorece Dios, acuérdate, no es porque tú seas bueno, no es porque tú tengas ese don, no es porque tú lo hayas conseguido por ti mismo. Dios te puso algo, te quiere utilizar para algo, acéptalo con humildad y doblemente vuélvete hasta abajo. ¿Sí? O sea, no es para que yo diga, Dios me puso aquí. Ah, espérame, Dios te puso ahí, pues entonces ten más humildad, entonces sirve más, entonces hazte más abajo que los demás. El que quiera ser el primero, sea el primero que sirva. ¿Sí? O sea, tenemos que ser doblemente humildes, pero hay gente que llega a ocupar un lugar en la iglesia, en la alabanza, en donde sea, y empiezan como dice la Biblia, címbalo que retiñe, ¿no? Empiezan como el globo a hincharse y no traen nada dentro. No tienes nada dentro, no eres nadie y ya estás envanecido. Envanecimiento significa eso. Cuando te empiezas a inflar y solamente el globo tiene adentro aire, no tiene nada. No es nada, no es nadie, pero se infla. Oh, yo canto muy bonito. Oh, yo toco muy bien.
Oh, yo soy mejor que los demás. Oh, yo sé mucho de Biblia. Oh, yo ya escuché la sana doctrina. Oh, yo sí sé y los demás no. Oh, yo he ido a tal y tal lugar. Oh, yo hago tal y tal cosa. Y Dios dice, ¿quién eres tú? ¿No eras el más pequeño? Le dice Samuel a Saúl. ¿No decías que eras el más pequeño de las pequeñas tribus de Israel? Y ahora te ensoberbeciste. Te ensoberbeciste, Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? En segundo lugar, David tenía amor por la palabra de Dios. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, como decimos, se atribuye a David y podemos ver que David menciona en múltiples ocasiones el amor de Dios por la palabra. Salmo 119 en el verso 140. Dice la palabra, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Vamos a leer también del versículo 97 al 104. Si gustan, me pueden ayudar nuevamente. Versículo 97. Si nos ponemos nuevamente de pie. Versículo 97 al 104. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra aquí, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Has visto realmente cuando algo a una persona le encanta? O sea, ya sea una novela, un deporte, una cosa, una serie o un tipo de ropa. Hay clubes, inclusive, por ejemplo, los clubes de motociclistas o los clubes de autos, etcétera. La gente se reúne nada más para estar hablando acerca de eso. La gente viste, los ves vestidos y dice los motociclistas, los ves y tienen un outfit, o sea, tienen un tipo de vestimenta, o sea, la chamarra de cuero, el paliacate arriba, pues el reloj, los guantes, las botas, los jeans, y se suben a su moto y se sienten soñados, ¿no? Y dicen, mi moto tan bonita, y él los ves dándole con la franela, la moto, y van y se reúnen en un restaurante que es como tipo de, mientras más cueva o cabaña sea, mejor, como si fueran de esos leñadores, y llegan a las mesas y están todos ahí compartiendo y que ya le metiste esto a la moto, y no, yo ya le puse el otro, y ya le un accesorio, y mira qué año es, y se ponen a estar hablando con tanto gusto. Pues haz de cuenta que así era David con la ley de Dios. O sea, David amaba la palabra de Dios. A veces, tristemente, no hablo definitivamente de nuestra iglesia, pero tristemente hablando del cristianismo en general, lo menos que les gusta hablar es la palabra de Dios. Y se reúnen para todo menos para la palabra de Dios. Y les gusta de todo y están como diciendo, a ti sí te gusta esto y a ti sí te gusta lo otro, como diciendo, a ver qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, tú eres liberal o tú eres más conservador, y a ti sí te gusta brincar en la alabanza y te pones velo y no esto, y usas pantalón o no usas pantalón. ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿Sí me entiendes? O sea,
Se habla mucho en las iglesias cristianas, pero se olvida mucho la palabra de Dios. Dejamos a un lado la palabra de Dios. Saúl desechó la palabra de Dios. Primera de Samuel 15. Vamos a ver qué es lo que pasó con Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15. Creo que ya me emocioné con el estudio y nos falta todavía varias cosas, pero voy a tratar de irme un poquito más rápido. Primera de Samuel, capítulo 15. Es que hay mucho que hablar acerca de esto. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también te ha desechado para que no seas rey. Fíjate, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Dios le había dicho claramente a Saúl, ve y mata el ejército, mata a este enemigo de Dios, no dejes nada. ¿Sí? Y Saúl dijo, pues sí lo derroto, pero le voy a hacer así, me voy a traer algunas cosas, al cabo pues ya los vencimos. O sea, no escuchó la palabra de Dios, no hizo lo que Dios le pidió, hizo lo que él quiso hacer, ¿sí? Y le dice Dios, le dice Samuel, se complace Jehová, en verso 22, tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca las palabras de Jehová. O sea, como que Saúl quería hasta ofrecerle como que una tajada, como un soborno a Dios y a Samuel, porque dice, mira, sí dejamos parte del ejército, o sea, sí dejamos parte del botín, sí dejamos parte de lo que había en la ciudad, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Sí? O sea, como que, ya, Señor, no te preocupes, como que ya te voy a dar tu parte. ¿Sí? Como los narcos, ¿no? Cuando llegan al pueblo y vamos a hacer un templo aquí, la iglesia, y van con el sacerdote, muchas gracias. O sea, imagínate ese dinero está manchado de sangre, cuántas personas no mataron para obtener esos recursos, y los narcos dicen, pues lo voy a lavar, o sea, voy a lavar mi conciencia, pues haciendo una iglesia. ¿Sí? Ya hice mucho mal, pero ahora voy a hacer un bien. Entonces, aquí Saúl estaba haciendo algo así. O sea, ya hice el mal porque no obedecí, pero voy a hacer un bien, voy a ofrecer sacrificios a Dios. Y de todas formas, no esperó ni siquiera el sumo sacerdote, que era Samuel, sino dice, no, es que como el pueblo ya ya estaba impacientando, pues mejor empezamos a hacer los sacrificios. Imagínate, o sea, Dios había destinado a una persona para hacer los sacrificios, era el sumo sacerdote. Y Saúl dice, no, yo los hago, no importa, maten a los animales y ahí pónganselos a Dios y ya. No, Señor, aquí hay un orden. O sea, la palabra de Dios tiene un orden, la Biblia tiene un orden, la iglesia tiene un orden, las cosas tienen un orden, no se van a hacer como tú quieras, es como Dios quiere. Y como decimos, hay que esperar. Dios le estaba diciendo a Saúl, espera, Saúl, espera. Y Saúl, desesperado, no, tenemos que hacerlo ya. No, calmado. Las cosas se hacen cuando Dios quiere. Pero Saúl dijo, no, yo lo voy a hacer ya. Y Samuel le dice, como pecado de adivinación, verso 23, es la rebelión. O sea, al final de cuentas, Saúl se rebeló contra Dios. ¿Y por qué le dice que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación? ¿Por qué lo compara? ¿Alguien sabe? ¿Por qué dice como pecado de adivinación es la rebelión? ¿En qué se asemeja la adivinación y la rebelión? Como pecado de adivinación. Sí, las dos son desobediencias a Dios, pero hay algo que los une. ¿Por qué la adivinación se parece a la rebelión? ¿Qué haces con una adivinación? ¿O para qué la gente va con una adivina? ¿O vas con un hechicero? ¿Para qué haces una hechicería?
¿Para qué? Revelar algo. ¿Y para qué quieres revelar algo? Para hacer un mal. ¿Pero en qué te beneficia hacer eso? ¿En qué te beneficia revelar algo o hacer un mal? Exactamente, porque quieres hacer lo que tú quieres. Si haces una adivinación, es porque yo quiero algo que yo quiero en ese momento. Yo quiero que se haga mi voluntad. Porque le dice como pecado como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué haces cuando te rebelas contra Dios? Mi voluntad. ¿Y qué haces con la adivinación? Mi voluntad. O sea, por eso le dice como pecado de adivinación. Y al final de la vida de Saúl, ¿qué terminó pasando? Fue con una adivina. ¿Por qué? Porque ya era rebelde. O sea, ya su corazón ya traía la rebeldía. ¿En qué fue a caer? En adivinación. Entonces, los hechiceros, las personas que acuden a una limpia o a un hechicero o que traen un amuleto o que hacen cualquier tipo de brujería, hechicería, ¿por qué la hacen? Porque quieren hacer su voluntad, porque quieren recibir algo sin esfuerzo, porque quieren que se haga su propia voluntad, no importa qué. Hazme este conjuro, hazme este amarre y yo quiero que esta persona me ame. Aunque no me ame, yo quiero que ella se ligue a mí, que me quiera, como sea, pero que me quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy rebelde, yo quiero hacer mi voluntad. ¿Sí? Por eso dice, como pecado de adivinación, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Por qué? Porque estamos obstinados, es lo mismo que tú estuvieras idolatrando, ya sea a ti o ya sea a un pedazo de madera. Saúl entonces no confiaba en la palabra, confiaba en su propia capacidad. Terminó lleno de celos y amargura y hasta esquizofrénico. Como vimos también, David respetó la autoridad y Saúl irrespetó la autoridad. O sea, Saúl no respetó, porque Saúl, ¿quién lo había ungido? Samuel. ¿Y a quién no le hizo caso? A Dios, pero también Dios le había dado la palabra a través de Samuel. Entonces, su padre espiritual venía siendo Samuel, porque Samuel lo había ungido como rey. Samuel era juez. Samuel fue el último de los jueces de Israel. Samuel era el sumo sacerdote, pero también era juez de Israel. Antes de que hubiera reyes, había jueces. Entonces, prácticamente Samuel le transfiere la autoridad a Saúl como juez, pero ya no era solo un juez, sino era un rey. Entonces, Samuel venía siendo la autoridad de Saúl. Y Saúl no lo escuchó. Dijo, ¿sabes qué? No me importa tu palabra, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sí? David aceptó personalmente sus pecados. Saúl guardó el pecado. Saúl se justifica y dice, verso 20 de 1 Samuel 15, dice, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Dios no le dijo que trajera al rey. Dios le dijo, mata a todos, hombres y animales. Mas el pueblo tomó, fíjate, echando culpas. Mas el pueblo, esto es muy común del pecador, ¿no? Siempre echando culpas. Adán, ¿cómo le dijo a Dios? La mujer que tú me diste. O sea, no es la mujer que tú me diste. Es tu responsabilidad, Adán, porque tú quisiste desobedecer. Y aquí dice Saúl, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, tomamos el anatema, tomamos lo maldito, pero porque queríamos ofrecer sacrificios a Dios. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también él te ha desechado para que no seas rey, ¿sí? Fíjate, la palabra de Dios, Saúl no aceptó su pecado, Saúl no reconoció su pecado, Saúl quiso ocultar su pecado, pero vemos a David, un David muy diferente. David dijo, pequé contra Jehová, segunda de Samuel 12:13, y el Salmo 51, si quieres vamos a Salmo 51:4, es un salmo
que David escribe cuando sucedió su adulterio. Salmo 51, verso 4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si gustas también vamos a ver 2 Samuel 12:13. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fíjate cómo David, o sea, también tuvo que llegar un profeta y le tuvo que decir, oye David, fíjate que esto sucedió en el pueblo. Y David dice, ¿cómo es posible? El hombre que hizo eso es digno de muerte. Y le dice el profeta, pues ese hombre eres tú. Y David dice, oh, he pecado. O sea, pero reconoce su pecado. O sea, no solamente dijo he pecado, sino David se compungió de corazón, se arrepintió, escribió el salmo, hizo realmente cambios en su vida y Dios lo perdonó. Y tan fue la restauración que Dios le dio a David que permitió que Salomón, no era el hijo obviamente del adulterio, pero Salomón reinara después sobre Israel. ¿Sí? O sea, Dios de alguna manera le dio esa restitución del reino a David, a su familia. ¿Sí? Entonces, lo que más he querido resaltar el día de hoy, dentro de todos estos puntos, como decimos, David aceptó el trato de Dios en su vida. ¿Sí? Saúl no aceptó el trato de Dios en su vida. David tenía amor por la palabra. ¿Sí? Saúl no confió en Dios. David respetó la autoridad. Saúl no respetó la autoridad. David aceptó personalmente sus pecados. Saúl guardó su pecado. Entonces, podemos ver las diferencias, obviamente, pero hoy he querido enfatizar mucho el hecho de que David aceptó el trato de Dios en su vida. David aceptó lo que Dios tenía para él, supo ser tratado, supo tener carácter. Podemos ver personas con muchos talentos, con muchas cosas naturales que tú dices, esta persona es va a ser un gran hombre de Dios. Pero si esa persona no acepta el trato de Dios en su vida, si no acepta el tiempo de Dios, no sabemos aceptar, esperar, tener paciencia en Dios, muchas cosas se pueden echar a perder. Dice el libro de Proverbios que el perfume del perfumista se echa a perder por las moscas. O sea, pues en la antigüedad se hacían perfumes y tardaba mucho en que ese perfume estuviera listo. Pero dice la palabra, le cae una mosca y se echó a perder. Entonces, no dejemos que el tiempo de Dios se eche a perder en nuestras vidas. Si Dios está trabajando en ti, aunque tú no te des cuenta, Dios es una enseñanza. Cada cosa que se pone en tu camino, cada problema, cada traba, cada momento, proceso que tienes que esperar, son cosas que Dios está tratando en ti. Siempre velo de parte de Dios. No hay una cosa que suceda en tu vida que no sea ideada por Dios. Desde que tú entregas tu vida a Dios, tu vida ya está en las manos de Dios. Y dice la palabra que hasta tus cabellos están contados. Dios sabe cuántos cabellos dejaste en el peine en la mañana y cuántos te quedan ahorita y cuántos te están creciendo. Dios lo sabe todo de ti. Dice la palabra que no cae una hoja del árbol que está allá afuera sin que Dios lo sepa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo crees que a Dios se le va a escapar el problema por el que estás pasando? O lo que está trabado en tu vida. O la falta de que tú tengas, de salud, de dinero, de estudio, de lo que tú quieras. ¿Cómo crees que Dios se va a olvidar de eso? Dios todo lo sabe. Y todo lo que permite en tu vida tiene un propósito. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejarnos tratar por Dios. Dejar que, como enseñó Jesús a sus discípulos, sea hecha tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Haz tu voluntad en mí. Termina tu buena obra en mí. Cumple tu propósito. Tú y yo fuimos creados para algo en esta vida. Que Dios cumpla su propósito en ti. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, por tu bendición, por todo lo que nos das, Señor, por la enseñanza aún sobre Saúl, sobre David. Queremos aprender de estos varones que tú nos dejaste, su ejemplo, sus palabras, para que sean ejemplo a nuestra vida, Señor. Gracias por tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a terminar con la transmisión. Que Dios les bendiga. Y también les recuerdo, en YouTube pueden encontrar el mensaje para que también estén pendientes. Pueden seguir el canal y también interactuar, un like o algo. Siempre es bueno para que siga corriendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.